Urgente Colombia porque Estados Unidos no se queda callado contra Gustavo Petro y lanzó una dura advertencia a ese proceso de paz total que nosotros denominamos el fracaso total, la paz total que entregó impunidad a todos los ilegales y se están fortaleciendo estos grupos. Estados Unidos ya se alertó y envió este ultimátum a Gustavo Petro. Mucha atención. Iniciamos con política porque Estados Unidos criticó la paz total en una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Camilo Castillo, ¿qué dice el informe? Durante la sesión de este viernes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que Carlos Ruiz Massieu, saliente jefe de la misión de verificación de la ONU, presentó el informe trimestral sobre Colombia, Estados Unidos lanzó una dura advertencia al gobierno colombiano por su manejo de la política de paz total. Aunque la delegación de ese país reiteró su respaldo al proceso de paz en el país, alertó por lo que calificó como una falta de liderazgo frente a la persistente violencia que vive el país. Además, advirtió que las negociaciones simultáneas con múltiples grupos al margen de la ley están generando incentivos para que estos aumenten sus ataques contra la población civil. Y en temas judiciales se conocieron detalles sobre el Consejo de Política Criminal, en donde se habló sobre el proyecto de paz total para las bandas. También la Corte Suprema se opuso a esta iniciativa del gobierno. Carlos López, ¿cuáles son los detalles? La noticia judicial del día tiene que ver con la sesión del Consejo de Política Criminal a la que autoridades de la rama judicial y de otras dependencias ingresaron hoy hacia las 9 de la mañana y salieron a las 2 de la tarde luego de sostener un encuentro con el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien encabezó la sesión. Lo que hemos podido conocer es que se discutió el borrador de proyecto de ley para someter a las bandas criminales y que ha generado polémica desde que el Tiempo reveló que hay varias líneas que no concuerdan, al parecer, con la jurisprudencia, como por ejemplo que sean de 5 a 8 años de pena alternativa los que puedan recibir capos como alias Douglas o también alias Chiquito Malo. Este borrador ha sido examinado en esta sesión y lo que hemos podido conocer de manera preliminar es que la Corte Suprema de Justicia, la magistrada Miriam Ávila, quien fue en cabeza de la sala penal, se opuso al encontrar que hay algunos articulados que no concuerdan con la ley. También conocimos que la defensora del pueblo se opuso, así como la senadora y precandidata Paloma Valencia. Finalmente, lo que nos dicen es que prosperó ese borrador y que el ministro Eduardo Montealegre se encuentra en estos momentos haciendo algunos ajustes luego de recibir varios comentarios, como por ejemplo del bienestar familiar, que dijo que las penas a estas personas, a estos capos, a estos jefes de bandas, tienen que considerarse y ajustarse al marco internacional que rige a los menores de edad cuando son víctimas de este tipo de atrocidades como las que cometen los jefes de distintos grupos armados. Ahí tenemos esta advertencia de verdad, la paz total es un fracaso total. Respecto a este recorte del que hablamos hace unos meses por parte de Donald Trump. Pues sí, a ver, Jennifer, la situación es que eso ya está a puertas de aprobarse, o sea, la firma para la reducción de los apoyos o los aportes gubernamentales, por ejemplo, a la radio pública de los Estados Unidos, solamente necesita la firma del presidente de los Estados Unidos y es probable que hoy, en horas de la tarde, se dé esa firma. Ayer la Cámara de Representantes aprobaron la propuesta del recorte de fondos que dijo o que presentó Donald Trump de 9.000 millones de dólares. La división, Jennifer, fue 216 votos a favor, 213 votos en contra. Todos los demócratas representantes votaron en contra de la propuesta, junto con 2 republicanos, un republicano de Ohio y un republicano de Pensilvania. Ahora, como bien le decía, esta propuesta ya aprobada por el Senado, que además en la votación en el Senado la diferenció el señor J.D. Vance, o el voto a favor lo dio J.D. Vance como vicepresidente de los Estados Unidos, pasa a la firma del presidente. Hay que decir, la administración estará obligada a reducir gastos de 8.000 millones de dólares destinados, uno, a programas de asistencia afuera de los Estados Unidos, y 1.100 millones de dólares a la propuesta de apoyo para canales y medios como NPR y PBS. NPR, para las personas que nos escuchen, es donde aparecen los famosos Tiny Desk.
Pues sí, es una de las medidas que pues fue muy controvertida de Donald Trump. Hoy estamos viendo estas aprobaciones, Gonzalo, pero no han sido las únicas en temas económicos por parte de Estados Unidos. Y uno se pregunta si estas medidas que ha tomado Donald Trump pues ha llevado a que hoy tenga unas cifras positivas. Estábamos hablando esta semana también del superávit que alcanzó Estados Unidos en una cifra histórica. Hace poco también Sebastián nos traía el tema de la inflación, que aunque creció un poco, pues no creció como se estaba proyectando. Es decir, ¿qué pasa en Estados Unidos en términos económicos? Pues para eso le tengo un gran invitado a esta hora, que es Pablo Gil. Él es economista y además exdirector del Departamento de Análisis Técnico del Banco Santander. Es uno de los referentes bursátiles en España y además cae bien para entender un poco, bueno, cómo se va a beneficiar Estados Unidos, no solo con lo que usted ha mencionado, sino con la ley que aprobaron en el Congreso con respecto a las criptomonedas. Don Pablo, muchísimas gracias por atendernos a esta hora. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estáis? Don Pablo, ¿cómo se puede explicar que el fenómeno Trump en cuanto a la economía es muy distante, al menos hasta el momento, de lo que algunos analistas planteaban sobre desempleo, sobre inflación y sobre un tema de déficit fiscal? Bueno, en primer lugar hay que entender que lo que ha prometido hacer Donald Trump y lo que ha hecho son dos realidades muy distintas, ¿no? La única realidad es que hay un 10% de aranceles impuesto desde hace tiempo a la totalidad de países del mundo, con una excepción que es China, donde hubo una escalada de aranceles que duró poco y que luego ha vuelto a situar pues esa guerra arancelaria en el 10 y en el 30%. Con el resto, Reino Unido es uno de los países con los que ha alcanzado un acuerdo marco de un 10%. Hemos visto ahora los acuerdos con Indonesia, con Vietnam, pero básicamente casi ninguno de los aranceles que prometía aplicar con esa pizarra con la que hizo su demostración del inicio de la guerra comercial se ha llevado a la práctica, salvo en sectores muy concretos, por ejemplo el aluminio, el acero, ahora amenaza con el cobre. A todo esto hay que añadir que, claro, las empresas no son tontas, con lo cual anticipan inventarios antes de que entren en juego los aranceles. Y en buena parte yo creo que lo que estamos viendo es una incertidumbre enorme donde muchas empresas que dependen de estos insumos cargan sus inventarios para hacer frente a lo que pueda llegar, pero no ha llegado gran cosa. Realmente la guerra arancelaria como tal todavía no se ha instaurado, todavía no se han aplicado esos aranceles contra México, contra Canadá, contra Europa, contra Japón, contra Corea, solamente contra China, ¿no? Con lo cual los efectos probablemente tardaremos en verlos. Hemos visto solamente un ligero repunte del coste de algunos bienes en los últimos 2 meses, pero es una subida muy sutil, son 2 datos de inflación que han repuntado muy poquito, todavía no es un problema para Estados Unidos. Señor Gil, usted hace unos meses pasó por estos micrófonos y recuerdo bien que usted apuntaba, como lo apuntan muchos otros espacios, su preocupación por el futuro de Estados Unidos con el tema pues de la deuda, del déficit. Más o menos usted dice, entiendo que Estados Unidos va al precipicio a este ritmo. ¿Qué le ha parecido en ese sentido lo que ha hecho Donald Trump y especialmente pues su divorcio con Elon Musk, que se supone él tenía esa tarea de recortar el gasto superfluo del Estado? ¿Qué le ha parecido la administración Trump al respecto hasta este momento? Bueno, en ese aspecto creo que han acelerado hacia el precipicio, ¿no? Si una de las promesas electorales que había hecho el equipo, bueno, Trump y su equipo, era dar prioridad a reducir el gasto público y la deuda, y venía refrendado, ¿no?, con un nombramiento muy llamativo del hombre más rico del mundo, se va a hacer cargo del departamento DOGE, que va a llevar a cabo una limpieza de gasto superfluo dentro de la administración pública. A pesar de los titulares de la prensa que hemos visto, la realidad es que luego ha llegado la ley, esa ley Beautiful Bill que menciona Donald Trump, que lo que va a generar son más déficit y más deuda. Por tanto, se incumple una de las grandes promesas, que era el control del gasto público, y eso deja al mercado dudando. Tenemos a los inversores en el mercado de renta fija, sobre todo en los plazos largos, por ejemplo, los bonos a 30 años, que ya están con tipos de interés del 5%, muy cerquita de los máximos históricos que se llegaron a registrar después de la pandemia y que no encajan o no deberían encajar en un país donde se ha recortado 100 puntos básicos los tipos de interés. Pero esto denota
la duda de los inversores en el mercado de renta fija sobre la sostenibilidad del camino de endeudamiento de Estados Unidos. Y otro factor que estamos viendo es la depreciación del dólar. No es normal que se produzca una gran depreciación de la moneda estadounidense en un entorno de inestabilidad geopolítica, máxime cuando Estados Unidos mantiene la tasa de interés mucho más elevada que el resto de sus socios comerciales, y sin embargo es el dólar el que se está debilitando. Para mí es una seña clara de pérdida de confianza en las medidas que está tomando la Casa Blanca para tratar el problema de la deuda. Señor Gil, entonces, según le entiendo... Mucha atención, vamos a analizar un poco qué es lo que está sucediendo a nivel internacional con Estados Unidos y Colombia. Estados Unidos tiene contra las cuerdas a Gustavo Petro. Esta advertencia a Colombia básicamente es porque no hacen nada contra el narcotráfico y grupos terroristas. Porque Estados Unidos se cansó de esa paz total de Gustavo Petro, ese vacile, como se dice, le está, como se dice, mamando gallo. Y que la paz total, entonces no puede combatir a los criminales porque no, la paz total, y entonces después vuelve la violencia, y todo es la paz total. Que no extradita a los criminales por la paz total, que no combate los cultivos ilícitos por la paz total. Entonces miren ustedes, la paciencia de Estados Unidos con el gobierno de Gustavo Petro parece haberse agotado. En un mensaje contundente, altos funcionarios de la administración de Trump han advertido que Colombia podría enfrentar aranceles punitivos y restricciones comerciales si no toma medidas concretas contra los armados y el narcotráfico. Mucha atención. Colombia no está haciendo su parte, afirmó un portavoz del Departamento de Estado. Los cultivos ilícitos han aumentado. El control territorial de los grupos terroristas se han expandido y el gobierno Petro parece más interesado en justificar a los criminales que en enfrentarlos. La advertencia llega en medio de una creciente, obviamente, frustración en Estados Unidos por falta de los resultados y el discurso complaciente de Petro frente a los actores como las guerrillas y las disidencias y los carteles, obviamente. Además, su política de paz total ha sido criticada por favorecer la impunidad y debilitar a la fuerza pública. Mucho ojo a eso. El impacto sería devastador. Colombia depende de una gran parte de su acceso preferencial al mercado estadounidense, especialmente en productos agrícolas. Ya hemos conocido como las confecciones, el café y las flores. Las importaciones de aranceles, obviamente, la imposición de aranceles o las restricciones podrían golpear al empleo, la inversión extranjera y la estabilidad económica. Ya por ahí ha salido noticia, compatriotas, de que las bombas de gasolina que tienen su gente trabajando la van a reducir. Solamente van a poner a una persona que es la que cobra y el resto es autoservicio. El que llegue se tanquea solo y ya no van a necesitar 5 o 6 personas que son las que tanquean. Obviamente, ¿por qué? Porque las empresas están viendo una crisis en Colombia y sobre todo la reforma laboral de Gustavo Petro que impuso a las malas porque él metió ese miedo de la consulta popular. Y miren ustedes aquí, ahora se van a acabar los empleos. Ahora díganme ustedes, esas personas que trabajaban en esas bombas, ahora qué se van a poner a hacer. De 6 personas va a quedar una. Eso no es así. Por eso es muy importante analizar un poco la situación. Gustavo Petro lo que está buscando es romper, fragmentar el empleo, peleándose con Estados Unidos. Y ahora Estados Unidos ya se cansó y obviamente le llamó la atención fuertemente. Mientras Petro guarda silencio o evade responsabilidades, Estados Unidos advierte que no será cómplice de un país
que no combate el crimen transnacional. Colombia está bajo vigilancia internacional de Estados Unidos. Y la paz total, obviamente ya todo el mundo se dio de cuenta de que eso era una burla para los colombianos. Mucha atención a eso. A veces acertadas, a veces equivocadas, pero con independencia del gobierno. Y una de las señas de identidad de la Reserva Federal, que siempre lo argumenta, es que somos una entidad independiente. Te lo puedes creer o no, porque en el hecho de que sea una entidad semipública con participación de bancos privados, bueno, pues deja mucho que pensar. Acordaos de la especulación por parte de algunos consejeros de la FED a las puertas del QE ilimitado que se hizo para combatir la pandemia. Fue una auténtica vergüenza y pone en tela de juicio si es defendible o no que es una entidad que sea independiente. Pero al margen de eso, Trump quiere bajar las tasas de interés porque tiene un nivel de deuda gigantesco y cuanto más sea el tipo de interés, más cuesta financiar dicha deuda. Y le importa aparentemente poco que esas bajadas de tipos puedan llegar a producir más presiones inflacionistas, porque Donald Trump suele atacar el problema que tiene delante y se preocupa poco, en mi opinión, del problema que va a llegar, de la solución que ha implementado en su primer problema. Entonces, ¿lo puede echar? Yo creo que no. El mandato de Powell termina en mayo de 2026. Ahora le están buscando investigación sobre el sobrecoste que está teniendo lugar por el cambio de la sede de la Reserva Federal, pero sinceramente creo que no va a conseguir echarlo antes, y si lo hiciese sería malo, porque daría una señal de autoritarismo en el sentido de tomo el control no ya del poder legislativo y ejecutivo, también me involucro en el poder judicial y empiezo a tomar el control de instituciones que siempre han sido independientes. Mucha atención, que también se habla sobre la crisis en estos momentos que está teniendo Estados Unidos, por eso el dólar sube y baja. Eso significa que hay algo en la política que también está afectando al mundo. Por eso Estados Unidos anda presionando a todos los países con los aranceles, porque obviamente hay países que no están alineados a su política. Por eso el dólar ha venido disminuyendo, a veces sube, a veces baja, y la moneda en Colombia tampoco ayuda, porque obviamente la inflación, el desempleo, la inseguridad, la violencia, todo eso tampoco ayuda al peso colombiano a que suba. Por eso el dólar sigue dominando y cada vez más el peso colombiano pierde su valor. Mucha atención a eso. Pero ¿qué es lo que está pasando en realidad? La economía grave, Estados Unidos desesperado, atacando a muchos países y sobre todo al gobierno de Gustavo Petro. Estados Unidos ataca la paz total de Petro. La llaman una trampa para ayudar a los bandidos. La política estrella del gobierno de Gustavo Petro, conocido como la paz total, está siendo duramente cuestionada a nivel internacional. Esta vez no por su oposición colombiana, sino por uno de los aliados históricos del país, Estados Unidos. Según fuentes del nuevo gobierno de Trump, la llamada paz total es vista como una trampa peligrosa que termina fortaleciendo a los mismos criminales que dice combatir. En palabras discretas de un alto funcionario norteamericano, lo que Colombia llama paz en realidad es permisividad frente a los grupos terroristas. Estados Unidos está molesto y alza la voz. Ha seguido de cerca el deterioro en temas de seguridad en Colombia. Desde que llegó Petro al poder, obviamente ha pasado lo siguiente: los cultivos de coca han aumentado, los grupos armados ilegales se han expandido y la violencia en las regiones ha vuelto a niveles alarmantes. Mientras tanto, la política de paz total ha consistido en diálogos sin condiciones con bandas criminales, ceses al fuego unilaterales que solo benefician a los violentos y una reducción de la presencia del Estado en territorios dominados por el narco. Estados Unidos es política, es una amenaza regional, aseguran, y representan una grave
tropiezo en la lucha contra el crimen organizado. No se trata de paz, dicen, sino de una rendición disfrazada que les da oxígeno a los bandidos. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? En respuesta, el gobierno de Trump ha comenzado a revisar todos los beneficios comerciales que Colombia tiene con ese país. Ya se habla de nuevos aranceles, restricciones a las exportaciones y una posible suspensión de cooperación militar y antinarcótico. Eso es lo que está buscando Petro, que lo dejen solo para él hacer lo que le da la gana. Además, desde el Congreso de Estados Unidos, varios senadores también han exigido que se corte la ayuda financiera a Colombia hasta que el gobierno de Gustavo Petro demuestre que está realmente comprometido con combatir a los grupos armados. Ay, 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 ay. ¿Cuáles serían las consecuencias para Colombia si Estados Unidos cumple sus advertencias? Serían consecuencias económicas y diplomáticas serias y graves, caída de las exportaciones, café, flores, textiles y frutas, pérdida de empleo en sectores productivos, reducción de la inversión extranjera, aislamiento internacional y pérdida de la confianza en la cooperación binacional. Todo esto ocurre mientras que en Colombia los criminales siguen en las calles cobrando extorsiones, reclutando niños y desplazando campesinos. Sí que el gobierno los enfrente con firmeza. Una paz que solo beneficia a los bandidos y a los violentos. La paz total que solo Petro vende como un logro. Hay obviamente crítica, pero Estados Unidos ha analizado de cerca y ha dicho que es una estrategia para legalizar estructuras. Qué miedo eso. Desmovilizar a las fuerzas militares y también desmoralizarlas y debilitar a la justicia. Ya hemos visto que los capturan y la fiscalía al día siguiente los deja libres que porque son procesos y que porque hacen parte del proceso de paz. Ya ustedes han visto eso. Entonces miren ustedes cómo está la justicia jodida en el país. Por eso los invito a todos ustedes a compartir este video, a suscribirse al canal. No olviden que hablaron con Manuel J. Vélez. Nos vemos en una próxima transmisión. Muchas gracias por el apoyo.